Muy buenas tardes, estimados padres de familia. Vamos a dar inicio en respeto a las personas que ya estamos presentes y conocemos de que tal vez en el transcurso de la tarde pues se van a ir admitiendo mayor número de personas. Es un gusto, como comentaba mi compañera, ¿verdad? Estar compartiendo nuevamente este espacio con los padres. Esta es la primera escuela para padres del año 2021. Para dar inicio, vamos a iniciar siempre como buenos franciscanos que somos, ¿verdad? Con una pequeña oración. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a ponernos en la presencia de Él. Señor Jesús, te damos gracias por este día, por regalarnos, Señor, y permitirnos nuevamente estar en tu presencia. Sobre todo te damos gracias porque nos regalas la vida, porque nos das el don de compartir todas las maravillas que tiene la naturaleza, de tener nuestra familia, que eso es algo muy importante. De igual forma, Señor, queremos pedirte que abras mis ojos a la luz de tu verdad, que abras mis ojos al corazón del hombre que trasciende a los valores de tu reino. Abre, Señor, nuestros ojos a la bondad, a la ternura, al perdón, a la justicia, a la fraternidad, a la verdad, a la pureza y a la sencillez. Señor Jesús, abre nuestros ojos a los valores que no acaban. Señor Jesús, abre nuestros ojos más allá de tu muerte, a la luz y a la libertad de tu resurrección. Esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos a la licenciada Dina Colindres, que es la directora ejecutiva de Infrannovi, que dará las palabras de inicio del taller. Buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. La verdad que es muy grato verles de nuevo. Nos hemos estado viendo por diferentes programas, pero hoy ya lo hacemos a nivel institucional. Gracias a todo el equipo Yadira tuyo que está apoyando esta actividad y a cada uno de los programas que están los coordinadores y encargados para que han hecho esta gran convocatoria. También a los que nos están siguiendo en Facebook les queremos agradecer. Sabemos que por una u otra circunstancia es difícil, pero no imposible de encontrarnos de nuevo. Así que sean todos bienvenidos a este año 2021, a la primera escuela de padres. Es para nosotros una gran alegría poder compartir con cada uno de ustedes. Así que sean todos bienvenidos en esta tarde. Gracias, licenciada Dina. Vamos entonces a iniciar. El objetivo de este taller en cierta medida es dotar a los padres, a las madres, de esos recursos que permitan o que posibiliten en cierta medida el crecimiento integral de todos los hijos, de todos sus hijos, ¿verdad? Con discapacidad y del grupo familiar. Sabemos de que a través de esta modalidad de lo que es el área virtual, pues nos estamos también acomodando para poder llegar a cada uno de sus hogares. Así que para algunos será bueno, para otros no será lo más viable, pero esto es con lo que podemos contar en este momento. Entonces, para dar inicio, vamos a hacer una pequeña presentación. Espero pues que el objetivo se cumpla, ¿verdad? Que ustedes como padres, aún en la virtualidad, puedan ser participativos, ya que el objetivo siempre que se pretende a través de cada una de las escuelas para padres, que el servicio de atención psicológica programa mensual, es con el objetivo de que ustedes puedan compartir esa vivencia, que ustedes puedan compartir esas experiencias, porque no es el hecho de que nosotros como técnicos, como profesionales les contemos una realidad, sino que básicamente es algo que ustedes lo viven. Sin embargo, ¿verdad? Siempre procuramos orientar a través de algún pequeño tema y que este tema, pues, lógicamente sea de una manera que les permita a ustedes accesar a eso, a la teoría, pero que esa teoría se traslade a cada uno de ustedes y que esto sea, ¿verdad?, para crecimiento, como vuelvo y repito, de cada uno de ustedes. El tema, como lo decía en la invitación el tema de esta tarde, va enfocado, como es el mes,
¿verdad? Del Padre, y este es el año que el Padre Francisco, el Papa Francisco ha determinado como el año de San José. Creo de que viene pues unido a esa situación el decir que el Padre bueno. ¿Cuál es la diferenciación entre esa terminología? Y hoy lo vamos a visualizar a través de varias experiencias, a través de algunos videos que vamos a compartir, ¿verdad? Pero que cada uno de ustedes se ubique en qué es para mí el ser o un padre bueno o ser un buen padre. Cada uno de ustedes, ¿cuál eres tú? Dice la pregunta. Entonces, el servicio de atención psicopedagógica, ¿verdad? Está pues en este sentido tratando de llegar a ustedes por este medio. Para iniciar, vamos a presentarles un poco quiénes somos. Somos el servicio de atención psicopedagógica que este año pues tenemos a bien ya compartir con algunos profesionales que ustedes ya los conocen, pero siempre es bueno de que los podamos conocer por lo menos a través de una fotografía. Entonces tenemos al licenciado Julen Solórzano, que es el psicólogo asistente que ya tiene aproximadamente unos 16 meses de estar compartiendo con nosotros a través de un proyecto. La profesora Iri Vargas, que es la docente de apoyo que acaba de ser trasladada del programa de inclusión educativa al servicio de atención psicopedagógica. Y mi persona, ¿verdad? Yadira González, que soy la coordinadora de este equipo. El objetivo del servicio de atención psicopedagógica es básicamente brindarles a ustedes esas orientaciones, esos apoyos necesarios como padres de familia a través de diferentes acciones, a través de entrevistas, a través de las evaluaciones que hacemos, devolución de informes que se hacen, el acompañamiento que se les da a través de una visita domiciliaria, la capacitación de docentes, sensibilizaciones, escuelas para padres, cualquier actividad encaminada básicamente a apoyarles a ustedes como padres, apoyarles en esa tarea tan específica que es el ser padre de una persona con discapacidad. Para ello, ¿verdad? Pretendíamos nosotros realizar una actividad. Como estamos en la virtualidad, no sé si cada uno de ustedes les rogaría que puedan participar, pues si no lo pueden hacer, pues veremos. Básicamente, ¿cómo nos vamos a conocer esta tarde? Vamos a mencionar de inicio, ¿verdad? ¿Cuál es mi nombre? Mi nombre es Yadira González. ¿Cuál es el nombre de mi hijo? ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es el diagnóstico de mi hijo? Lo que nunca he hecho, por ejemplo, es subirme a una montaña, y lo que siempre hago el Día del Padre, como estamos hablando más acerca del Padre, es llamarle y desearle muchas felicidades. Me gustaría saber si por lo menos los que estamos presentes en el Zoom, nos gustaría participar, si no, pues avanzamos un poco. Pero esto tendría que ser sumamente dinámico porque el tiempo avanza, y si no, la temática no se va a poder establecer tal cual. Así que tenemos, por ejemplo, a María Elena, la mamá de Rocío, ¿verdad? Dinora. Entonces empecemos, tratemos de dinamizarlo, por favor. Entonces, nombre de su hijo, edad, cuál es su diagnóstico, solo ceguera, baja visión, lo que nunca he hecho y lo que siempre hago. Veamos si nos sale, por lo menos para conocernos un poco con aquellos que nunca hemos podido compartir anteriormente. Veamos, ¿quién inicia? ¿Geraldina? Muy buena. ¿O María Elena? Buenas tardes, mi nombre es Geraldina Carvajal. Mi hija es Alessandra Carvajal, tiene 6 años, su diagnóstico es parálisis cerebral junto con microcefalia. Lo que nunca he hecho es subirme a un avión, y lo que siempre hago para el Día del Padre es pasar con mi familia y mi papá. Muchas gracias. Gracias, Geraldina. Continuemos, tratemos de hacerlo rapidito. Veamos quién sigue. Muy buenas tardes. Hola. Sí, Muy buenas tardes. Miriam. Miriam Moncada, la mamá de Chris Anthony. Él es un niño con hidrocefalia, convulsivo y ceguera. Y igual, disfruto a mi familia, hoy más que nunca. Gracias.
Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Pineda Gómez. Soy la mamá de Natalie Rostillo y ella es ciega parcial. ¿Nunca hace? ¿Qué nunca hace? Lo que nunca hago. Son muchas cosas. Una Y sola. Lo que nunca ha lo que hecho. nunca he hecho es subirme a un barco y quiero. Perfecto. ¿Y lo que siempre hace? Lo que siempre hago es pasar tiempo con mi familia. Perfecto. Continuemos entonces. Gracias. Muy buenas tardes, soy la mamá de Juan Cristóbal Mendoza y disfruto con él en la casa y ahorita estoy en clases en la cultura Sadi y pues me siento bien con él y me siento muy bien en la escuela de un Frank Novi. Ok, muchas gracias. Continuemos. Rapidito porque se nos va el tiempo. Buenas tardes, mi nombre es Milagro Flores. Soy la mamá de Cristian Amaya. Lo que nunca he hecho es subirme a un avión y disfruto estar con mi familia todo el tiempo. Gracias. ¿Alguien más? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ajá, mi nombre es Violeta Rivas. Soy mamá de José Jorge Rivas. Lo que nunca he hecho es subirme a una moto. Y lo que más me gusta es pasar tiempo con mi hijo y mi familia. Gracias, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Mi nombre es Saraí Corea, la mamá de Jeffrey Omar Castellano. Él le diagnosticaron parálisis cerebral leve. Y lo que yo nunca he hecho es manejar un carro y lo que hago es estar con mi familia, disfrutar con ellos y pasar tiempo. Hola, mi nombre es Dinora. Soy la madre de Ángel David, orgullosa de él. El diagnóstico de él es microcefalia y lo que nunca he hecho es dejarlo solo. Y lo que más me gusta es jugar con él y hacerlo sonreír. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Duina, soy la encargada de Lidia Danieli. Su diagnóstico es retinopatía del prematuro y lo que nunca he hecho es tirarme de un paracaídas. Y de ahí, pues, lo que más me gusta hacer, pues, es cantar con ella. Ok. Bueno, creo que hemos compartido un poco. Vamos a tratar de avanzar. Entonces, voy a tratar de, en la medida de lo posible, de presentarles ahorita un video. Voy a ver si se puedo. Este es un video de un joven que nació con parálisis cerebral y él dice, está mostrando en el video la escritura que él logró hacer a lo largo del aprendizaje y el esfuerzo de su padre. Él estaba estudiando, teniendo parálisis cerebral, pero un día le dijo al papá, ¿verdad?, que los doctores le recomendaron que él podía, ¿verdad? Todo como un niño normal porque no tenía ninguna situación a nivel de la intelectualidad. Su madre le enseñó el alfabeto y a los 11 años él aprendió a hacer muchas actividades, pero él le pidió a su padre en 1977 que le gustaría correr para beneficio de unos compañeritos. Y el papá no sabía nada al respecto, pero empezó a competir y a correr 5 millas, adaptando todos los instrumentos del hijo para que pudieran realizar la triatlón, que significa andar en bicicleta, también andar a través del nado, ¿verdad? Y por último, el correr 3.86 kilómetros. El padre, ¿verdad?, se esforzó para realizar eso por
saber de que de esta manera él estaba apoyando a su hijo. Como podemos ver en el video, ¿verdad? El papá acaba de terminar la parte del nado, ¿sí? La parte del nado, y está llegando a la continuación de la actividad. En este momento va a ser la competición, ¿verdad? Después del nado va a ser la que él va a realizar a través de la bicicleta. Y como vemos, el joven que tiene parálisis cerebral está alegre de poder lograrlo con su papá. El papá sigue esforzándose en este momento. Dice, él llegó a ser licenciado en educación especial en la Universidad de Boston en 1993. Y a raíz de eso, el padre y el hijo formaron un equipo que permitía que ellos pudieran, ¿verdad?, hacer todo este tipo de competencias. Corriendo siempre el joven empujado, apoyado por su padre. Juntos, dice, hasta llegar a la meta. O sea, él tuvo la capacidad de hacer varios triatlones, correr varias millas, esforzarse corriendo, participando, y él con toda la indumentaria que el papá, ¿verdad?, le apoyó siempre, pone al final del video, I can, o sea, yo puedo. Hasta aquí, ¿alguien de los que observó el video tiene algún comentario, alguna participación que quiera apoyar? El video es un padre y su hijo, un gran ejemplo de superación. ¿Alguien que quiera compartir? Yo, profe, Lick, yo siento de que nosotros con nuestros hijos no nos tenemos que dejar vencer, siempre hay que ser perseverantes, ¿verdad? Seguir en esta lucha que a veces es cansada, pero ellos nos dan más fuerza por seguir adelante. Y eso, y más que todo seguir dándoles amor y comprensión y siempre apoyarlos, pues, porque si bien ellos también son niños y también van a ser adultos, entonces siempre hay que seguir adelante con ellos. Gracias, muchas gracias. Entonces, a nosotros cuando tenemos esta pregunta, ¿qué es un papá? Nos imaginamos muchos roles, ¿verdad?, que el padre tiene que enfrentar. Yo encontraba un poema interesante, dice que un padre o un papá, lo que se llama papá, es una combinación extraña de razón y de sentimiento. Es aquel que sabe orientar y exigir, pero al mismo tiempo sabe amar. Es aquel que al minuto de haber regañado con severidad, sonríe y guiña el ojo con ternura. Es el que sabe decir no cuando es justo y sabe decir sí cuando es lo conveniente. Un papá zapatea duro cuando cumple su deber y anda de puntillas en la noche cobijando nalguitas y cuerpecitos fríos. Un buen papá es el que después de una dura jornada de trabajo, al llegar a su casa, abraza a sus hijos y se vuelve un niño jugando con ellos. Un papá es aquel hombre que genera vida, que acompaña y da seguridad ofreciendo una mano firme. Un papá es un higo que parece duro y espinoso por fuera, pero es puro y dulce en su interior. Un papá es un director de orquesta, es el constructor de un nido, es el maestro de la escuela de la vida. Un papá es ante todo un hombre con corazón que sabe señalar el horizonte con optimismo y confianza. Un papá, un verdadero papá, tiene mucho de mamá, aunque tenga fortaleza de varón inquebrantable. Un papá es refugio seguro para el hijo que llora y sufre. Un papá es aquel que sabe escuchar y alentar a los hijos en las derrotas de la vida. A los papás se les dedica un día en el año,
pero ellos dan todos los días para los suyos. Son generosos por naturaleza, por voluntad y por amor. Además, un papá nunca muere, simplemente se esfuma para continuar mandando en su recuerdo con sus enseñanzas. Los papás son arriesgados, decididos, comprometidos y tenaces. La vida de los hijos transcurre felizmente a la sombra de un buen papá, como el amigo y confidente que refleja la ternura, la bondad, el amor de Dios Padre. Básicamente, en este pequeño poema, nosotros podemos visualizar o escuchar, perdón, ¿verdad? Algunas de las características que tiene un papá. Y como la temática de hoy es establecer esa diferencia entre lo que es un padre bueno y lo que es un buen padre, vamos a empezar señalizando de que el padre bueno hay muchos padres buenos, pero un buen padre, vamos a ir haciendo esa semejanza a la par, hay muy pocos. ¿Y por qué es esto? Porque el padre bueno quiere sin pensar, pero el buen padre es el que piensa para querer. El padre bueno solo dice sí a todo lo que el hijo le dice. Por ejemplo, el padre bueno le dice al niño, quiero quedarme viendo televisión hasta las 3 de la madrugada, y el padre, ay, sí, mi amor, hazlo. El padre bueno es aquel que el adolescente le dice, voy a salir a pasear con mis amigos, y regresa hasta el siguiente día y no le corrige. Esa es la diferencia entre un padre bueno. Ahora, el buen padre es el que dice sí cuando debe de decir sí y no cuando lo debe de hacer. El padre bueno le compra varios juguetes, pero el buen padre le compra juguetes, pero a la misma vez lo hace pensar. A veces es fácil tener un cuarto bien bonito. Nosotros conocemos muchos, ¿verdad? Cuartos que están repletitos de juguetes, pero el niño en realidad no sabe la importancia de cuánto le costó eso al padre, de que para qué sirve, lo puede destruir, pero a veces hay padres que le enseñan, por ejemplo, a formar un carrito con una cajita de cartón y una pita para que el niño pueda avanzar. O sea, esa capacidad de comprometerse a la par del niño en construcción, enseñarle a cómo se pueden realizar los juguetes. El padre bueno le ayuda a su hijo en todo, sea malo, sea bueno, ahorrándole esa responsabilidad y el empeño. En cambio, el buen padre es el que corrige a su hijo estando mal y le explica por qué no se debe de hacer. Eso es algo bien importante, el que el padre tenga ese tiempo para poder guiar a su hijo. El padre bueno trata de evitarle sufrimiento a sus hijos. Y aquí esto es algo bien importante, porque a veces como padres creemos que siendo sobreprotectores, creyendo que dándoles todo a los hijos, comentaban varios padres a lo largo de la experiencia que tengo en el servicio, en el SAP o Servicio de Atención Psicopedagógica, que algunos dicen, yo nunca voy a permitir, por ejemplo, que mi hija ande sola. Entonces tratan de evitarle algún sufrimiento porque yo no quiero de que ella sufra, ¿verdad? Pero lo importante e interesante y el deber de un buen padre es darle las herramientas necesarias para que pueda a lo largo de su vida poderse defender por sí sola, que logre esa independencia y esa autonomía. El padre bueno es cuando se vuelve viejo, se va a ver decepcionado, lógicamente, por ser un bueno para nada. En cambio, el buen padre, cuando se vuelve viejo, se ha dado cuenta que se ha hecho que ha hecho un hombre de bien o una mujer de bien, un hombre para con los demás. O sea, si vemos, hay una gran diferencia entre lo que podemos decir nosotros, establecer, perdón, entre la diferencia entre un padre bueno y un buen padre. Vamos a avanzar. Cuando ustedes tuvieron la oportunidad de ver la tarjeta de invitación, ¿qué fue lo que, si algunos la visualizaron como padres, qué fue lo que les llamó la atención de esa invitación? Una participación.
Y se las estoy mostrando ahorita por si alguno no se recuerda qué era lo que contenía la invitación. Les estoy mostrando dos, por aquellas personas, ¿verdad?, que tenemos, que son con discapacidad visual. Estoy mostrando dos. En una hay hay una imagen, ¿verdad? Y en la otra hay otra imagen. ¿Qué fue lo que les llamó la atención en cuanto a la invitación que ustedes recibieron? Los dos changuitos de diferente color. ¿Y qué le que llamó, era por qué le llamó la atención eso? porque uno era azul y el otro era rosado. ¿Y Entonces qué? quiere decir que Ajá, demuestra diferentes papás. ajá. Eh, muy bien, sí, más o menos va orientado así, y así es. Una de las características que tenemos, ¿verdad? En estos momentos ya por cuestión cultural, por situación de económico, por situaciones sociales, que se está dando mucho el fenómeno de que el padre está ausente en una casa y que en la actualidad, ¿verdad? Es la mamá la que suple esa posición de ser madre y padre a la vez. Entonces, la intención es que el chonguito azul es por el padre y el chonguito rosado por la madre, que en cierta medida, ¿verdad?, va supliendo, toma ese papel o ese rol, pero ya hay algo bien importante, dirán muchos, no, en mi casa no se da esta situación, yo tengo a mi esposo o yo tengo a mi compañero de hogar, pero por situaciones también, vuelvo y repito, de situaciones culturales, se nos ha asignado a las mujeres el rol que va más allá de, por ejemplo, hacer las tareas, el rol de andar con el niño desde que nace, ¿verdad? En los diferentes hospitales, porque el padre es el que sale a trabajar y la mamá es la que queda en casa. Entonces, de una u otra manera, las escuelas que se hacen, los requerimientos de los docentes en cuanto a alguna reunión de padres o alguna reunión, siempre es la mamá la llamada a estar presente en esas actividades. Entonces, sí, últimamente, ¿verdad? Se cuestiona uno cómo celebrar el Día del Padre. A veces si el padre está ausente físicamente o está ausente aún estando en casa, porque como lo mencionábamos anteriormente, a veces el padre llega tan cansado, el hijo se acerca, quiero jugar y no hay tiempo, no hay ánimo, situaciones que se pueden dar. Lógicamente esto es algo que no se puede generalizar. Habrán padres que son excelentes, hay padres que suplen y hacen más cosas que cualquier de las mujeres que estamos presentes o de las madres que estamos presentes. No es una generalización, pero en la mayoría de los casos, ¿verdad? Nos vemos en esta situación. Y una de las cosas que vale la pena, ¿verdad? Que nosotros llamemos en esta tarde es que los padres son, en primer término, personas. Cuando nosotros hablamos de padres de personas con discapacidad, sabemos de que hay una terminología, ¿verdad?, que no puede ser la correcta. Por ejemplo, decir cieguito, decir minusválido, comentar mongolitos, negrito, etcétera, etcétera. Siempre anteponemos la palabra persona con discapacidad. En el caso propio de lo que nosotros vemos en Infranovi, es básicamente todo lo que refiere a la discapacidad visual, llámese ceguera, baja visión y discapacidad múltiple asociado a la visión. Entonces, algo que tenemos que ver si esta terminología es propia para las personas con discapacidad, con mucha más razón, en el caso de entender de que los padres son, en primer término, también son personas. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva a que meditemos en el sentido de que el padre se puede equivocar. Llámese padre en función del sexo, del género femenino o del género masculino. Padre, ¿verdad? Es la caracterización de que hubo una unión y de esa unión tuvimos un fruto que es un hijo y eso nos da un título. Pero qué bien, qué alegría cuando se nos comunica que vamos a ser padres, pero a veces no
vemos, ¿verdad? La trascendencia de esa terminología, hacia dónde nos lleva. En el caso de nosotros como infrannovio, en el caso de ustedes, tal vez habían otras expectativas, otras situaciones de la alegría cuando se es padre y luego se ven, ¿verdad?, en una condición de ser padre de una persona con discapacidad. Eso implica que eso los va a llevar a ustedes a toda una situación de aprendizaje, a una situación de enfrentar emociones, sentimientos, y lógicamente también los va a obligar a ser orientadores, como lo decía en el poema anterior, ¿verdad? Ser orientadores, ser guías de estos niños que van a tener que aprender de la vida, van a tener que ser personas con unas herramientas propias para poder enfrentar los retos que le va a significar en la vida. Por ende, ¿verdad? Hay que entender de que antes de ser padres, en primer término, también todos y cada uno de los presentes somos personas con defectos, somos personas que en nuestras casas pudimos haber tenido, ¿verdad?, una enseñanza diferente y no se le puede pedir a veces a una persona que dé una buena instrucción a un hijo, que le dé amor, que lo cuide de una manera adecuada si él en su casa no lo recibió. Entonces, por eso la obligación o la importancia de que Infrannovia, a través del servicio de atención psicopedagógica, se esfuerce año con año, mes con mes, en estar realizando este tipo de escuelas para padres para que a través de un pequeño tema, este tema tenga una orientación básica que despierte en ustedes, ¿verdad?, una situación que les favorezca en esta gran, que Dios les ha asignado desde el momento de que van a ser un padre y específicamente un padre de una persona con discapacidad. Algo importante es que si ustedes quieren ser un buen padre, tienen que ser un buen esposo o una buena esposa. ¿Por qué? Porque el hijo que tienen en casa va a percibir todas estas situaciones de enojos, maltratos, ¿verdad? A veces los vicios que se pueden tener en persona. Entonces, si quiere ser un buen padre, tiene que ser un buen esposo para que con el ejemplo, ¿verdad?, que el padre va a ir dándole, que no es necesario que lo diga, sino que lo demuestra el cariño, la atención, los cuidados, el no se quiere la parte económica, sino el saber aprovechar todos los recursos que hay dentro de la casa, ese nivel de comprensión. Es ahora que se habla mucho de que el hombre también en casa va a hacer el apoyo en muchas de las acciones. Yo barro, tú trapeas, yo lavo, tú doblas o tú planchas, o sea, esa situación que permite que cuando vamos a descansar ambos estemos, ¿verdad?, en armonía, y eso es lo que vamos a ir transmitiendo a nuestros hijos a través del ejemplo. Entonces, debe de ser, ¿verdad?, primero que todo una persona, considerar, y en segundo lugar, de que un buen padre tiene que ser un buen esposo. Y que los padres son ante todo valientes. ¿Por qué valientes? Claro que se requiere mucho valor, padres, para poder decir no cuando es el momento de decir no. Se requiere mucho valor, ¿verdad?, para no hacerle la tarea al niño, sino enseñarle cómo hacer esa tarea, enseñarle todo lo que significa la responsabilidad. Se le va a ir asignando desde pequeño. Si desde pequeño aquí hay una cajita en donde vas a ser capaz de colocar tu ropa interior, aquí vas a ir al lavandero y vas a poder lavar tu ropa interior. De esta manera vas a doblar, aunque sea tu calcetincito, lo vas a enrollar. Estamos asignando desde pequeños, ¿verdad?, responsabilidades, y si vamos haciendo ese hábito, el niño va a ir creciendo y va a llegar un momento en que va a entender de que él tiene la obligación de ser
él mismo el gestor de todas estas actividades que le va a representar un estudio, luego le va a representar un noviazgo, un matrimonio y a futuro convertirse también en un padre. Dentro de la institución tenemos muchos o varios padres, ¿verdad? Que tienen una condición de discapacidad y son capaces de poder guiar a sus niños. Pero esto es porque aprendieron en vida propia de que para ser padres ante todo tienen que ser muy valientes. El muy valiente es saber decir sí cuando debo de decir y decir no cuando no lo debo de hacer. Enseñarle al niño responsabilidad, no permitirle ser exageradamente como padre, ser sobreprotector, ¿verdad? Ni permisivo, sino que entender de que el niño con discapacidad, al igual que todos nosotros, se va a enfrentar a una serie de retos, de metas y que para eso tiene que estar preparado. El papá, yo quiero ser como tú, ¿verdad? Básicamente tengo un video, pero como veo que me cuesta tanto, mejor les voy a leer un poema que también tengo. Es algo bien bonito. Si al final lo logro hacer, pues se los muestro. Mejor voy a avanzar con esto por el tiempo. Esto es algo bien importante, ¿verdad? Y algo que quiero que en esta tarde nosotros veamos es que qué sienten en realidad los padres cuando todos los padres tenemos un montón o varias emociones, porque siempre decimos de que es un título que recibimos sin haber aprendido qué significa ser padre. Lo vamos experimentando a lo largo con las experiencias. A veces fallamos, a veces nos convertimos en muy buenos padres, a veces en malos padres, porque llega un punto en que nuestros propios hijos nos van a juzgar cómo ha sido nuestro comportamiento, cómo ha sido la transmisión de valores, cómo ha sido, ¿verdad? El aprender a que el niño cuando está en una escuela le vayan a hacer bullying o le vayan a menospreciar, a desvalorizar. Pero si el padre desde pequeño le ha enseñado al niño a que él tiene que tener sus propias herramientas para que aunque le digan lo que le digan, él va a ser capaz de tener una autoestima fortalecida y él no va a ser cualquier persona la que le va a venir, ¿verdad?, a menospreciar, sino que al contrario, que las personas que están en su entorno, en sus relaciones, los compañeros, los familiares, los vecinos, ¿verdad?, sean capaces de admirar lo bueno que puede tener el niño, el joven, el adulto con discapacidad, ¿verdad? No sobrevalorando lo que tiene y no minimizando lo que no puede hacer. Entonces, ¿qué sienten los padres? Y una de ellas, ¿verdad? Tenemos algunas interrogantes aquí que yo los estaba pensando cuando estaba haciendo estas diapositivas. Y dice, una de las primeras interrogantes que puede tener el padre, esos cuestionamientos cuando ya ve a su niño, dice, ¿por qué me tenía que suceder a mí? ¿Por qué? Esa es una de las primeras preguntas que algunos, no todos de los padres, ¿verdad?, sienten o experimentan al momento de tener su niño con discapacidad. Y esto es algo bien interesante. Otra de las preguntas que a veces los padres, ¿verdad?, se hacen es, ¿sobrevivirá mi hijo? ¿Por qué? Porque cuando nace el niño, el médico solamente, ¿verdad?, como un profesional le dice, tu hijo solo tiene un día de vida, una semana de vida, porque nació con prematurez, porque tiene un diagnóstico de ROP grado 4 y tiene que estar en una situación de una incubadora alrededor de 15, 20 días, se le van a hacer operaciones del corazón porque nació con problemas cardíacos o con problemas renales. Entonces, en ese inicio del proceso de vida, de convertirnos en padre, en vez de estar disfrutando como papá, ¿verdad?, esa experiencia tan bonita que es la maravilla que Dios nos da, el don a las madres y a los padres, ¿verdad?, de regalarle vida a un ser humano. Entonces empezamos a cuestionar eso, ¿sobrevivirá mi hijo?
Y luego, ¿cómo vaya a resolver esta situación económica? Muchos de nuestros padres de Infranovi son personas, ¿verdad?, con recursos limitados a veces o poco trabajo, y de repente el médico le dice, se tiene que hacer una endoscopía, se tiene que hacer entubarlo, se tiene que ir a hacer unas radiografías, una tomografía, luego tiene que ir al neurólogo y le hacen una serie para poder lógicamente diagnosticarle. Y entonces el padre cuestiona, Dios, ¿cómo resolver esta situación económica? Y empieza a buscar recursos a veces familiares, a veces de amistades, y va sobrellevando. Eso también hace que el padre en ese momento no esté disfrutando al 100, ¿verdad? Vuelvo y repito, esa maravilla de convertirse en un padre. Transcurrido ese tiempo, ¿verdad? Empieza a cuestionarse, ¿seré un buen padre a pesar de las condiciones de mi hijo o de mi hija? Quizá ya en este proceso ya hayan ingresado remitidos por Teletón, remitidos por los hospitales, quizá ya hayan ingresado a Infranovi, vamos a decir que sí, y entonces empezamos los técnicos a abordar, ¿verdad? Todas estas procesos de rehabilitación o de habilitación en algunos casos, informándole al padre, dándoles algunas orientaciones, y entonces vamos conjuntamente con el padre tomados de la mano para ir favoreciendo ese proceso de crisis. No en todos los casos se da, en algunos más, en otros menos, ¿verdad? Y luego dice el padre también, ¿cómo voy a ser capaz de satisfacer todas las necesidades de mi hijo? Vuelvo, si soy un buen padre, quizás diré, le voy a comprar un iPad, le voy a comprar un iPhone, le voy a comprar tantas cosas para que mi hijo sea un intelectual, etcétera, etcétera, pero como vimos, el buen padre es aquel que mejor enseña, ¿verdad? Cómo poder hacer las cosas y no dotarlo de todos al 100 de todos los recursos. Posiblemente también, ¿verdad? El padre se pueda ver, seguir preguntándose, ¿cómo voy a manejar ese dolor que en algunos casos ocurre, ¿verdad? El dolor de tener un hijo o una hija con discapacidad. Algunas personas se detienen en este proceso y eso no les permite avanzar, eso no les permite que su hijo también avance, porque no lo quieren visualizar, porque el mismo niño también no se quiere visualizar, ¿verdad? No quiere que las personas, teníamos un caso de una joven de que fuimos al colegio a hacer una sensibilización y se molestó con Infranovi y con los técnicos que andábamos, porque dijo de que ella no era una persona, estaban visualizando de que ella era una persona ciega. Entonces, ese proceso de aceptación que a veces no se logra ni en el joven, menos en el padre, no permite, ¿verdad?, que el niño, el joven, el padre en sí avancen y sean capaces de poder recibir todo el apoyo que como institución, ¿verdad?, de rehabilitación, como es el caso de Infranovi, podamos nosotros estarles ayudando a ustedes. Otra de las preguntas que se pueden hacer es, ¿soportaré las presiones sociales? Hay personas que antes, ahora gracias a Dios cada vez eso se ve en menor, habían personas que sacaban a los niños, ¿verdad?, totalmente envueltitos para que nadie les mirara los ojos o para que nadie les mirara que tenían una hidrocefalia o que las personas les preguntaran qué sucedía con él. Entonces, eso en la medida de que se va avanzando en la comprensión de lo que es una persona con discapacidad, quizás eso no se viva tan al 100, pero todavía hay casos de padres que las presiones sociales, ¿verdad?, hace que no quieren que las personas evidencien de que tienen un niño con discapacidad porque empiezan aquellas situaciones de que quién fue el culpable, quién genéticamente, que si las situaciones de dinero, de sociedad. Ahora, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Puede ser otra de las preguntas, ¿verdad? Pero ya lo vimos anteriormente. Se pueden hacer muchas situaciones siempre y cuando estemos conscientes de que el padre es una guía, es una orientación para satisfacer las necesidades de los hijos. Otra de los cuestionamientos o de las preguntas que en sí podamos tener es ¿por qué me molesta que las personas me pregunten sobre mi hijo? Y eso es algo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros pues tenemos que preguntarnos si lo vivimos o no. Y lo último,
Lo que más me preocupa es si mi hijo, por ejemplo, en algunos de los casos se podrá decir, ¿irá mi hijo a caminar? ¿Irá mi hijo a hablar? ¿Irá mi hijo a aprender en un proceso, verdad, ya a nivel académico? Entonces, como vemos, ¿verdad? El padre se va a ver siempre en la más de alguna de estas preguntas detenido, y lo importante es entender de que el objetivo de la institución en sí, del servicio de como psicología, es ayudarles a ustedes a que avancen, ayudarles a orientarles, a tomarles de la mano para que ustedes, ¿verdad?, no se detengan, y eso no permita también que el niño tenga que aprender a utilizar sus herramientas ópticas, no ópticas, en el caso de todo lo que es el currículum compensatorio, ¿verdad? Su bastón, su regleta, sus ayudas visuales, que hay personas que son ciegas y que usan de repente un lente para que no se visualice de que es ciega. O sea, si no llegamos a ese proceso de aceptación, vamos a estar no favoreciendo como el buen padre, ¿verdad? El aprendizaje, el avance de nuestros niños. Ahora, ¿qué necesitan escuchar los padres? Me gustaría una participación de todo lo que vimos anteriormente. ¿Qué le gustaría a usted como padre escuchar? ¿Quién de ustedes quisiera participar? Ya vimos una serie de preguntas que en alguna medida son preguntas angustiantes y preguntas que nos llevan a que nuestras emociones estén encontradas, a que estemos en crisis, pero ya teniendo en ese proceso, en ese o en el que estén ahorita, porque hay padres que ya tienen varios años de estar en la institución, en su momento, ¿qué les gustaría que les hubiesen dicho o qué les gusta que les diga? ¿Qué necesitan escuchar ustedes como padres? Hola. Sí, diga. Hola, Liz, ¿qué tal? Soy Keila. Keila, un gusto nuevamente, dígame. Gracias, igual. Mire, bueno, uno como padre, ¿verdad? Cuando le dan un diagnóstico X de su hijo, lo que uno quiere escuchar es, número uno, de que va a estar bien. Y sinceramente, que le dijeran a uno si hay solución a este problema, o sea, no verlo como problema, sino que poco a poco lo lleven a uno a enfrentar y a aceptar, diciéndole tal vez, no mintiéndole, pero sí, o sea, todo va a estar bien. Recuerdo que cuando a mí me dieron el diagnóstico de Montserrat, me costó aceptar, ¿verdad? Asimilar esa situación y como lo comentaba usted, el decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tocó a mí esta? Y las mismas preguntas que usted hacía, ir a caminar, ir a gatear, ir a hacer. Y el Señor pues se encargó, ¿verdad? De irme dando cada una de esas respuestas. Y sí, pero uno de entrada lo que uno quiere escuchar es, ok, todo va a estar bien, no te preocupes, o sea, vamos a salir, vas a salir y así sucesivamente. Creo que todos coincidimos en lo mismo, de que uno quiere escuchar eso, todo va a estar bien, no va a pasar nada y vamos a salir avante de cualquier situación. Gracias, Keila. Pero hay algo bien importante. A veces el resto de las personas fácilmente decimos, todo va a estar bien, Keila, todo va a estar bien. Pero si usted en ese momento no está para recibir esa palabra de alivio, porque está todavía en ese proceso de incertidumbre, de cuestionamientos, porque a mí, ¿qué va a pasar? Entonces, es ahí en donde nosotros insistimos en que tienen que estar en ese proceso de acompañamiento. Llámese los profesionales que estamos con esa orientación, un psicólogo, llámese los técnicos de Infranovi, llámese un sacerdote, una persona que verdaderamente le ayude en ese proceso, porque de inicio todo ese cúmulo de emociones nos lleva a que aún con las palabras que alguien de buena fe,
¿verdad? Llámese un padre, una madre, un vecino, se acerque a nosotros y nos digan, Keila, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, pero en ese momento no lo estamos viendo así porque estamos detenidos, ¿verdad? En esas preguntas angustiantes que yo les mencionaba anteriormente. Pero sí, tiene toda la razón. Poco a poco, con la mano de Dios, con el apoyo de las personas que estamos formándonos para eso, con el objetivo de poderles ayudar a ustedes también y orientar. Entonces vamos todos, por eso lo importante de este apoyo es el padre, ¿verdad? Llámese padre con todo lo que es la familia, mamá, papá, hermanos, vecinos, amigos, todo lo que, si ya están en un proceso educativo, los docentes, más los docentes itinerantes de Infranovi que les apoyan, los profesionales que estamos, la directora, cualquiera de nosotros estamos en esa vía de quererles tomar de la mano a ustedes y llevarlos, ¿verdad? Hacia y lo que el mismo niño, lo que el mismo joven, lo que el mismo adulto que tal vez de un día para otro se ve deprivado de su visión. Entonces, en conjunto, todos vamos a poder, ¿verdad? Alcanzar. Esto no es un trabajo para una sola persona. No es los padres, aunque sí son valientes, va a llegar un momento en que ese gran dolor, esa gran situación que no saben qué hacer, los pueda llevar, ¿verdad? A que se queden detenidos ahí y vuelvo y repito, y no avancen y su niño no va a alcanzar en cierta medida ni las competencias ni las habilidades propias de una persona con discapacidad que una persona con discapacidad requiere. Entonces, avanzando un poco, ¿verdad? Vemos de que ese proceso de responsabilidad, el padre bueno es el que hace las tareas de su hijo. Qué bien, para mañana le dejaron, yo hago 100 veces, tengo que trabajar y la hago y al siguiente día le pueden poner un 100, pero en realidad, ¿qué aprendió el niño? En cambio, el padre sabio o el padre bueno es aquel que verdaderamente le enseña ese proceso de responsabilidad. A veces nos llaman y se me olvidó tal tarea y con eso estoy perdiendo 5 puntos y yo como padre salgo volado. Yo lo hice varias veces, ¿verdad? Salgo volado con la tarea. Entonces, pero en realidad estamos haciendo un bien en ese momento, estamos en realidad generándole al joven, al niño, un sentido de responsabilidad. Entonces, en eso hay que ver, ¿verdad?, cómo nosotros podemos favorecer esto. Tomar decisiones. Esto es algo importante. El padre bueno quiere sin pensar y el buen padre piensa sin querer. El tomar decisiones acerca de lo que más le conviene al joven en su momento, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Avanzo y algo en lo cual sí tenemos que trabajar y pensar. Como profesionales de la psicología sabemos que el padre va a influir con todo lo que diga, con todas las acciones, con una mala modelamiento que pueda tener en la personalidad del hijo. Y esto es sí porque sí. O sea, si yo desde pequeño, ¿verdad? Le digo que es un inútil, le digo que no puede, le digo que se ve, que es fea, y eso no le va a dar ningún tipo de apoyo al niño y definitivamente su personalidad va a ser de una persona insegura, ¿verdad? De una persona que fuera en la calle, cualquiera lo va a inducir hacia cualquier situación negativa porque él no tiene fortalecida su propia personalidad. Y estamos seguros que los padres, el buen padre es aquel que educa para la vida. No solamente es la parte académica, lo importante es educar en valores, es educar en principios, es educar para que él sea una persona de bien y en donde esté y con quien esté, no sea una persona que sea fácilmente ¿cómo se llama?, dominado por otro. Y algo bien importante, el buen padre también brinda esa confianza, esa seguridad que va a permitir en el niño a través del juego, a través de las caricias, a través del abrazo, a través de compartir con él, ¿verdad? Brindarle la confianza que él necesita. Y en el caso de las personas con discapacidad, el padre, la familia es el que va a fortalecer todas esas situaciones necesarias y va en cierta medida dentro de la familia, ¿verdad?, a equiparar esas oportunidades de desarrollo integral que
requiere la persona con discapacidad. Y justamente en este proceso, ¿verdad?, de educación virtual, entender que el padre, dentro de los roles que tiene, es el de apoyar, el de supervisar, el de establecer esos horarios dentro de la casa, el definir los espacios en donde se va a estudiar, porque el docente educa, orienta en su espacio de escuela y todo, pero en realidad quien enseña valores, quien es la parte, ¿verdad?, que desarrolla la personalidad, que es de 0 hasta 6, 7 años, en donde el niño todos los días va aprendiendo a ser responsable, a tener hábitos, a todo lo que tiene que aprender, de habilidades cognitivas, de motricidad, de caminar, de hablar, todo eso lo va a aprender, pero que si no se le han desarrollado esas habilidades, el padre dentro de la casa va a ser más complejo. Y en este momento, ¿verdad?, de educación virtual, el docente a través de los Zoom o a través de todas estas situaciones tecnológicas, pues le va a ser muy difícil de que también logre alcanzar lo que tiene que lograr. Y ya casi finalizando, hay algo que dice de que los hijos abandonan un día la infancia. Y eso es cierto, la infancia es tan corta, ¿verdad? Pero los padres jamás dejan la paternidad, y esa paternidad responsable, llámese de la mamá, del papá, va a ser toda la vida. Llegamos a viejitos y viejitas y todavía consideramos que nuestros hijos están pequeños. Entonces, algo muy importante es que jamás dejamos de ser padres, siempre van a venir a nosotros como a pedirnos un consejo, pero qué importante y gratificante va a ser de que el padre que educó, que enseñó, vea que su hijo es capaz de ser autónomo, capaz de ser independiente, que puede obtener un trabajo, que puede formar una familia, que puede luego educar a sus hijos, ¿verdad? Transmitir todos esos conocimientos que ya lo tenemos de una manera genética, ¿verdad? Pero que lo vamos a ir aprendiendo en nuestras propias casas a través de todo el modelamiento de padre, yo quiero ser como tú. Si yo le estoy enseñando algo negativo y estoy haciendo algo negativo, mi hijo va a ser el día de mañana una persona de no provecho. Entonces, eso es algo importante, ¿verdad? Gracias. Un hermano es un consuelo, un amigo es un tesoro, pero un padre es un poco de ambas cosas. Voy a intentar si puedo transmitir lo último. Dice, padre, yo quiero ser como tú. Bájale un poco el volumen. Ok, está bien. ¿Se escucha bien ahí? Papá, yo quiero ser como tú. Se sienta a mi lado, un abrazo me da. Se ve un papá abrazando a su hijo. Y le contesto que con su almohadita se recuesta acostadito en su cama. y me dice, papi, yo quiero ser como tú. El papá y él están así como las estrellas, ¿no es cómo se llaman estas películas? Lo acuesto en su cama. El papá y un observando que el niño está acostado, apagando las luces, hago una oración, que cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle, que pueda entender. Yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Papás compartiendo un momento de Admito recreación. que tengo mucho que aprender. Un niño cometo estudiando. errores, tú lo sabes muy bien. Las presiones de la vida vienen sobre mí. Necesito tu ayuda. Solo lo voy a poder.
El Padre orando, pidiendo por su Hijo. Me quiero esforzar y aprender más de ti, ser paciente y tierno Le y cayeron todas las lleno de plumas a la amor. mamá o al papá y Que él aprende de lo que el ve, niño que tu bebiendo imagen, de un Señor, Pepe y el papá es bebiendo lo que él vea en mí. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender que yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Haciendo ejercicio a la par de su hijo. Quizás él mire a mí diciendo papi es el mejor, pero es porque estoy aprendiendo de mi Padre Celestial. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Al trabajo en la computadora. Yo quiero ser un buen ejemplo y sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que él pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Papá durmiendo caminando juntos y el hijo imitando como el papá lo hace. Tomado de la mano de su papá. Vuelvo y repito, padres arrugando la carita de la misma forma que lo está haciendo el bebé. Quiero ser como tú, porque quieres ser como yo. Igual que papi, la niña está en la computadora. Quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Padres en la playa. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Estudiando juntos. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser compartiendo el calor, ir a la playa. Lo mejor que un padre puede hacer es orar. Mientras maneja hacia su trabajo, camina de un lado a otro, hace quehaceres, hable mucho con Dios sobre sus hijos. Escuche su consejo, ¿verdad? Esto es algo importante. Lo importante es que no es difícil ser padre si en sí nosotros no dejamos de la mano a Dios. Dios tiene que estar presente en nuestro hogar. Dios tiene que estar presente en nuestro matrimonio, si estamos casados, si tenemos unión libre. Dios tiene que estar presente en cada uno de nuestro, ¿verdad?, enseñanza hacia nuestros hijos. No es difícil ser un buen padre, como lo decía al inicio, sino que si nosotros estamos tomados de Él, ¿verdad? Todo va a ser de una u otra manera mucho más fácil. Así que para finalizar, eso es lo que pues yo les compartía. Sé que la licenciada Dina tiene pues las palabras, pero antes de finalizar al 100, solo quería compartirles, ¿verdad?
que la institución tiene programada escuelas para padres el 25 de marzo, el 29 de abril, el 24 de junio, el 29 de julio, el 26 de agosto, que es un encuentro de familias que si estamos todavía dentro de la virtualidad, pues veremos cómo lo hacemos, el 23 de septiembre y el 28 de octubre. Agradecerles por su atención, su participación y pues darle paso a la licenciada Dina, que ya hace las palabras de cierre. Bien, gracias, licenciada Yadira. Definitivamente siempre es un aprendizaje en las escuelas de padres. Y no solamente para ustedes, sino que para nosotros también. La verdad que nos sentimos muy contentos de aprender más el día de hoy. Creo que he aprendido a ser de nuevo papá, como decías tú, ¿verdad? Y de una u otra forma siempre nosotras que estamos trabajando con niños y dando siempre al papá, ayudando al papá, creando con el papá. Entonces ahí también nosotros decimos, bueno, también tengo que ser papá en casa y lo lleva uno a ese doble papel, ¿verdad? Porque están los niños de Intragnovi y están nuestros hijos también que están esperando de nosotros. Entonces, como que hay que equilibrar todo, ¿verdad? Y es un aprendizaje. Gracias por ese aprendizaje que nos has dejado ahora en la tarde y sé que para muchos va a ser de mucha ayuda. Bueno, para todos entonces agradecerles todos esta tarde, estos momentos. Papás, solo decirles que queremos que continúen con nosotros, que hagan siempre este tiempo para estar siempre en las escuelas de padres, cuando los maestros, los docentes y los técnicos les piden que por favor compartan y estén con nosotros. Yo soy una de las que les estoy mandando también chat y también yo sé que cada uno de mis compañeros docentes y técnicos, entonces por favor, siempre díganos que sí. Y si no puede, pues conéctese después en Facebook, porque lo importante es recibir estos momentos tan grandes que sé que nuestros compañeros del equipo psicopedagógico se han preparado para ello. Y este año están con más energía porque son un gran equipo, con una buena esperanza de poderles apoyar más. Así que, por favor, siempre estén con cada uno de ellos y que el Señor les bendiga y les guarde en este tiempo. Disfruten esta semana que viene, compartan, y disfrutemos todo este tiempo que tenemos en familia porque ahorita podemos estar con ellos, no vamos a pasar a ver después qué va a pasar. Así que Dios les bendiga y les guarde siempre. Un abrazo grande, bendiciones para todos. Saludos.